En el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que las estrellas adornaran el firmamento, yo ya estaba aquí. En mi creación, todo fue diseñado con un propósito divino, y en ese propósito radica la clave para liberarte de las cadenas de la preocupación y la ansiedad. Desde el principio de los tiempos, he trazado un camino para cada uno de mis hijos. Este camino no siempre es fácil de seguir, pero en él se encuentra la verdadera libertad. La ansiedad y las preocupaciones son como sombras que intentan oscurecer la luz de mi amor. Pero, si te entregas a mi guía, encontrarás un refugio seguro. Imagina una senda iluminada por la gracia y la paz. En cada paso que tomes, te acercarás más a la verdad que te liberará de la carga pesada de la preocupación. En esta jornada, la fe será tu brújula y mi amor, tu escudo. Confía en mi plan, porque en él encontrarás consuelo y serás capaz de dejar atrás las inquietudes que atan tu corazón. A lo largo de este camino, te encontrarás con desafíos y tribulaciones. Pero ten presente que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Si confías en mi providencia, podrás enfrentar cualquier tormenta con la certeza de que, al final, encontrarás la calma en medio del caos. La ansiedad no puede resistir la fuerza de la fe inquebrantable. El secreto para dejar atrás las preocupaciones está en entender que todo está en mis manos. Tus temores se disiparán cuando comprendas que mi amor es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. No estás solo en esta travesía, caminas de la mano del Creador que te conoce desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. No temas al futuro ni te angusties por lo que está fuera de tu control. En lugar de eso, aférrate a mi promesa de que yo tengo un plan para ti, un plan lleno de esperanza y un futuro que te hará prosperar. La ansiedad pierde su poder cuando confías en que estoy trabajando todas las cosas para tu bien. La primera lección en este camino de liberación es aprender a soltar el control. Muchas veces, tus ansiedades surgen del deseo de controlar situaciones que escapan a tu dominio. Permíteme llevar la carga. Al rendirte y confiar en mi soberanía, encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. En la senda que he trazado para ti, descubrirás que la oración es tu conexión directa con mi divinidad. No es solo un acto ritual, sino una conversación íntima que te permite depositar tus preocupaciones a mis pies. Al orar, no solo expones tus temores, sino que también abres tu corazón para recibir mi consuelo y dirección. Así que, hijo mío, en esta primera parte de nuestra conversación, entiende que el camino para dejar atrás las preocupaciones comienza con la confianza en mi plan, la aceptación de que no estás solo y la práctica constante de soltar el control, entregándome tus cargas a través de la oración. Ahora que has decidido confiar en mi plan y entregarme tus preocupaciones, adentrémonos en el siguiente pilar fundamental de este camino liberador, la fe. La fe es el puente que conecta tu corazón con mi poder divino, y cultivarla te dará la fuerza para superar cualquier adversidad. Imagina la fe como una semilla que plantas en el suelo fértil de tu corazón. A medida que nutres y cuidas esa semilla, crecerá y se convertirá en un robusto árbol de confianza en mi providencia. La fe no es ciega, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de que mis promesas son verdaderas. Para cultivar la fe, debes sumergirte en mi palabra. En las Escrituras encontrarás relatos de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos aparentemente insuperables, pero que, a través de su fe, experimentaron milagros. La Biblia es más que un libro antiguo, es una fuente de inspiración que ilumina tu camino y fortalece tu confianza en mí. La fe no se trata solo de creer que existo, sino de confiar en mi carácter y en mi amor incondicional por ti. Al mirar hacia atrás y recordar las veces que he obrado en tu vida, fortalecerás tu fe. Observa con atención los detalles de mi providencia y verás cómo he guiado tus pasos incluso en los momentos más oscuros. Además, la fe se nutre en la comunión con otros creyentes. La comunidad cristiana es como un jardín donde las plantas comparten sus raíces y se sostienen mutuamente.
Al rodearte de aquellos que comparten tu fe, encontrarás apoyo, aliento y testimonios de cómo mi gracia ha transformado vidas. La fe crece en la unidad y la comunión. Sin embargo, ten presente que la fe también es una elección diaria. En medio de las tormentas de la vida, tendrás la opción de aferrarte a la fe o permitir que la duda y la ansiedad tomen el control. No temas cuestionar, pero dirige tus dudas hacia mí. En esos momentos de debilidad, recuerda que mi gracia es suficiente para ti. La fe te liberará de las cadenas de la ansiedad porque te recordará que no estás solo en tus luchas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, y cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, permites que mi fuerza obre en ti. La ansiedad se disipa cuando confías en que soy tu refugio y fortaleza, un socorro bien probado en tiempos de angustia. Así que, en esta segunda parte de nuestra conversación, comprende que cultivar la fe es esencial para caminar por el sendero que he trazado para ti. A través de la confianza en mis promesas, el estudio de mi palabra, la reflexión sobre mis obras en tu vida y la comunión con otros creyentes, fortalecerás tu fe. Ahora que hemos explorado la confianza en mi plan y la importancia de cultivar la fe, permíteme guiarte hacia otro componente vital en tu viaje hacia la liberación de la ansiedad, la práctica del agradecimiento. La gratitud no solo es una virtud, sino también una herramienta poderosa que transformará tu perspectiva y te llenará de paz. Enfrentarás momentos difíciles en tu camino, pero la gratitud actuará como un faro que iluminará incluso las noches más oscuras. Cuando te sumerges en un corazón agradecido, cambias la forma en que interpretas tu realidad. En lugar de enfocarte en lo que falta o en las preocupaciones, descubrirás las bendiciones que ya te rodean. La práctica del agradecimiento comienza con un cambio de enfoque. En lugar de concentrarte en lo que no tienes o en lo que te preocupa, detente y reflexiona sobre las bendiciones presentes en tu vida. La simple capacidad de respirar, de amar y ser amado, son regalos que a menudo pasan desapercibidos. Al reconocer estas pequeñas bendiciones, cultivarás un corazón agradecido. La gratitud también te permite reconocer mi mano amorosa en cada detalle de tu existencia. Observa cómo he obrado en tu vida, cómo he guiado tus pasos y cómo he provisto para ti. Cuando reflexionas sobre mi fidelidad en el pasado, construyes una base sólida para confiar en que también estaré contigo en el futuro. La gratitud es el recordatorio constante de mi amor inquebrantable. La ansiedad encuentra poco espacio en un corazón agradecido. Al agradecer, te enfocas en lo que está bien en lugar de lo que está mal, y esto cambia radicalmente tu perspectiva. Las preocupaciones pueden nublar tu visión, pero la gratitud despeja el camino, permitiéndote ver con claridad las bendiciones que te rodean, incluso en medio de la tormenta. Además, la práctica del agradecimiento te conecta con la presencia de mi espíritu en tu vida. Cuando agradeces, reconoces que todas las buenas dádivas provienen de mí. Este reconocimiento crea un ambiente propicio para experimentar mi paz que sobrepasa todo entendimiento. La gratitud te acerca a mí y te envuelve en mi amor reconfortante. Agradece en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Incluso en las pruebas y tribulaciones, encuentra motivos para dar gracias. Esta actitud de agradecimiento te recordará que mi gracia es suficiente, incluso en medio de las dificultades. La ansiedad se desvanece cuando te sumerges en la gratitud, porque te conecta con la verdad de que yo soy tu proveedor y protector constante. Así que, en esta tercera parte de nuestra conversación, comprende que la práctica del agradecimiento es un faro de luz en medio de la oscuridad de la preocupación. Al cambiar tu enfoque hacia las bendiciones presentes y reconocer mi fidelidad en tu vida, cultivarás un corazón agradecido que disipará la ansiedad. En esta etapa de nuestro diálogo, nos adentraremos en el poder de la oración persistente como un medio para fortalecer tu conexión conmigo y guiarte en el camino hacia la liberación de la ansiedad. La oración es el vínculo que une tu corazón con el mío, creando un espacio sagrado donde puedes encontrar consuelo, dirección y fortaleza. La oración persistente va más allá de meras palabras,
es una expresión continua de tu dependencia y confianza en mí. En lugar de ver la oración como un evento aislado, intégrala como una parte esencial de tu estilo de vida. Cuando conviertes la oración en un hábito constante, te sumerges en una relación más profunda conmigo. En tus momentos de oración, no temas ser honesto y transparente. Permíteme conocer tus temores, ansiedades y deseos más profundos. No hay pensamiento ni emoción que puedas ocultarme, así que ven a mí con un corazón abierto. La oración persistente es un diálogo continuo donde puedes encontrar consuelo al compartir tu carga. Además, la oración persistente no se trata solo de pedir, sino también de escuchar. Cultiva un espíritu receptivo, permitiéndome hablarte a través de la quietud. En esos momentos de silencio, podrás discernir mi dirección y experimentar la paz que solo puedo brindarte. La ansiedad se desvanece cuando te sumerges en la presencia de mi espíritu a través de la oración. La persistencia en la oración también implica confiar en mi cronograma y sabiduría. Aunque tus ansiedades pueden llevar a querer respuestas inmediatas, recuerda que mi plan se desarrolla en su tiempo perfecto. La paciencia en la oración refleja una confianza profunda en mi soberanía y amor. La ansiedad no puede prosperar en el terreno fértil de la confianza y la paciencia. En tus momentos de oración persistente, no te limites a pedir solo para ti mismo. Intercede por aquellos que te rodean, eleva las necesidades del mundo y busca mi guía en la toma de decisiones. La oración no solo es un medio para aliviar tus preocupaciones, sino también una forma de participar en mi obra redentora en el mundo. A través de la oración persistente, construirás una conexión más fuerte conmigo. Verás cómo mis respuestas se despliegan a medida que confías en mi sabiduría y amor. La ansiedad cede su terreno cuando te sumerges en la oración persistente, porque te conecta con la fuente misma de la paz y el entendimiento. Permíteme cerrar nuestro diálogo con una última reflexión. A medida que te embarcas en este camino de liberación de la ansiedad, recuerda que, aunque los pasos pueden ser desafiantes, no estás solo. Mi presencia te acompañará en cada curva, en cada valle y en cada montaña. La vida es una jornada de altibajos, pero en cada momento, incluso en los más oscuros, encontrarás la luz de mi amor. No permitas que la ansiedad te robe la alegría que proviene de vivir en mi gracia. Mantén tus ojos en el horizonte de la esperanza y la confianza en mi plan divino. A lo largo de tu viaje, encontrarás que la verdadera libertad de la ansiedad no proviene de la ausencia de desafíos, sino de tu respuesta a ellos. Enfrenta cada obstáculo con valentía y confianza, sabiendo que tienes un Padre Celestial que pelea por ti. La ansiedad puede ser vencida cuando te apoyas en mi fortaleza. Además, nunca olvides que eres amado incondicionalmente. Mi amor es un refugio seguro en medio de las tormentas, una roca sólida en la que puedes apoyarte. Cuando sientas que la ansiedad amenaza con abrumarte, regresa a mi amor, encuentra consuelo en mis brazos y deja que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu ser. Este camino que hemos trazado juntos no es solo un medio para librarte de la ansiedad, sino una invitación a una relación más profunda conmigo. En cada paso, en cada oración, en cada momento de agradecimiento, construyes una conexión que va más allá de las preocupaciones terrenales. Mi deseo es que conozcas la plenitud de mi amor y experimentes la libertad que solo puedo ofrecerte. Hijo mío, este viaje es tuyo. Camina con confianza, con fe arraigada, con un corazón agradecido y con una comunicación constante conmigo. En este sendero, encontrarás la paz que anhelas y la liberación de la ansiedad que tanto te pesa. Recuerda siempre que eres mi amado, y en mi amor encontrarás descanso para tu alma. Que la gracia y la paz que solo yo puedo dar estén contigo en cada paso de tu viaje. Te amo más allá de lo que las palabras pueden expresar. Camina con la certeza de que estoy contigo siempre. Con amor eterno. Aquel que te creó y te sostiene.
En este profundo diálogo sobre cómo seguir el camino divino puede liberarte de las preocupaciones y la ansiedad. Espero que hayas encontrado inspiración y consuelo para tu alma. Tus pensamientos y experiencias son valiosos para nosotros y nos encantaría conocer cómo este mensaje resonó contigo. En la caja de comentarios, comparte tus reflexiones, tus historias y tus preguntas. Este espacio es una comunidad donde podemos aprender unos de otros y brindarnos apoyo en nuestro caminar. Juntos, podemos construir un lugar de conexión y fortaleza. Si este video ha tocado tu corazón, ¿podrías brindarnos un pequeño gesto de apoyo? One Simple Act ayudará a que este mensaje llegue a más personas que puedan necesitar estas palabras de aliento. Además, te invitamos a formar parte de nuestra creciente familia suscribiéndote al canal. Así, podrás estar al tanto de futuros contenidos que buscan nutrir el espíritu y fortalecer la fe. Finalmente, si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas palabras, comparte este contenido con ellos. Juntos, podemos ser portadores de luz en la vida de aquellos que necesitan encontrar paz en medio de las tormentas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos ser parte de tu viaje espiritual. Que la paz y la gracia te acompañen siempre.